Mariano Amigo era hermano de mi abuelo, Vicente Amigo. Él era de Puzol, nació en 1887 y fue muy pronto llevado a Segorbe, al seminario, eso se hacía en aquella época, a estudiar pues primaria, y continuó con la secundaria, el bachillerato allí. Él, después de acabar allí, se fue a hacer los estudios de teología ya en el seminario de Valencia, donde acabó incluso no solo con la carrera de teología y filosofía, sino con un doctorado. Eso era ya el año 1911. Él era hijo de una familia pudiente de aquella época, y él era el mayor de 6 hermanos. Mi abuelo era el pequeño de todos. Tuvo 2 hermanas que fueron centenarias, las dos, de 100 y 102 años. 2 hermanas que la cuidaron en todo momento. Falleció en 1942 a los 53 años de lo que se llama el mal de Pot, que era como una especie de tuberculosis de columna, que él en realidad lo cogió estando en la cárcel. Estuvo al final de la guerra en la cárcel, pero poco tiempo, y bueno, salió al mes y medio de haber ingresado, en enero del 39. Él cogió esta enfermedad y ya era párroco en Puzol, y fue a la playa de Puzol a descansar. Tenía una casita allí, aunque nació y falleció en una casa aquí cerquita, en la calle Morvedre. Tenían una gran preocupación por Puzol. Realmente hizo mucha obra social. Él era amigo de un sacerdote que era pionero en estas cosas, el fundador del Sindicato de la Aguja, que mucha gente lo conoce, que era un sindicato fundado por don Manuel Pérez Arnal en 1912 y que requería pues mucha ayuda de sacerdotes de diferentes pueblos para pues fomentar la cultura, fomentar los sindicatos femeninos de todo tipo, costureras, de cocineras, de maestras, etc. Aunque obviamente también se preocupó por la cultura de los hombres, pero fundamentalmente de las mujeres. Y para ello, entre 1927 y 1929 hizo una gran obra social, gastando básicamente toda la fortuna de la familia. Es verdad que es mucha, porque equivaldría, hoy en día hice los cálculos, a unos 2 millones de euros. Hizo la casa social, trajo agua de la partida de Gausa a Puzol, hizo las escuelas allí, también en la casa social, hizo un teatro, que mucha gente lo ha conocido, un teatro que vino pues Antonio Machín, Conchita Piquer, gente muy conocida. La verdad es que fue un pionero en su época, porque era un hombre con una gran preocupación social de traer también todo tipo de asociaciones y culturas y cosas. Por ejemplo, las conferencias de San Vicente, que es algo que junto con el otro párroco que había, que era don Eduardo Clérigues, también pariente nuestro, político, hizo pues estas conferencias en las cuales se hacía, junto con el Sindicato de la Aguja, que también cuidaba a los enfermos, una especie como de mutualidad de los enfermos. Es decir, los voluntarios iban allí y pagaban cuotas, ¿pero para qué? Para ayudar a los enfermos. No había seguridad social. Entonces tenían que, de alguna manera, conseguir donativos para llevarle a gente que estaba enferma y que no podía trabajar y que necesitaba pues cosas de la farmacia, cosas de alimentos, etc. El ejercer su ministerio pues de sacerdote, también durante la guerra, en una capilla que hay allí arriba de su casa, en la calle Morvedre, que da también a la calle San Pedro 15,
y esa capillita todavía se conserva y están restaurando cosas ahí, gente del Politécnico, y la verdad es que es llamativo ver cómo durante la guerra por ahí pasó mucha gente básicamente a escondidas, porque por miedo a que... pero gente, y yo me he sorprendido porque he visto papeles y cosas de los dos bandos, curiosamente. Antes de la guerra pidió permiso al arzobispado para que esa capilla, ese oratorio, pequeña iglesia doméstica, ¿no?, tuviera permiso de poder tener ahí al Santísimo Sacramento y poder hacer sacramentos, etcétera, bautismos y confesiones y misas y cosas. Y eso lo hizo él. Y tiene también una buena biblioteca, porque vivía con un tío suyo, aparte de su madre que vivió muchísimos años, y sus dos hermanas, que también vivieron allí muchos años, en esa casa, una casa muy antigua, la calle San Pedro XV. Y ese tío, claro, había sido sacerdote en el Hospital General o Provincial luego de Valencia, y tenía una biblioteca estupenda. Todavía conservamos muchas cosas. Bueno, pues el tío Mariano le dedicaron una calle en el año 1930 al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque había hecho, entre 1927 y 1929, había hecho 72 casas en lo que era el barrio de San Claudio, una cooperativa de casas junto con Vicente Aguilar Bonet, que por ello en el año 65 le pusieron una placa en la esquina de la calle Mariano Amigó con la calle Castelló, el carrer Castelló. La verdad es que desde pequeño he oído muchas historias del tío Mariano. Era, por lo visto, una persona muy entrañable, muy querida. He ido por las parroquias donde él ha estado, en Torralba del Pinar, de 1911 a 1912, que aunque está en Castellón, era parte de la diócesis de Valencia. He hablado con gente, les he entrevistado, he estado en la parroquia, he recogido todos los datos de su actividad sacerdotal. Era impresionante la cantidad de gente que bautizaba, que casaba, con la que hablaba. Luego estuvo en parroquia de Aldaya, estuvo desde 1913 a 1925, 12 años, y finalmente ya en Puzol. Estuvo también después de la guerra, pero después de la guerra ya se puso enfermo con esa tuberculosis que he mencionado al principio, y poco a poco su actividad sacerdotal fue disminuyendo hasta que pues tuvo que estar encamado en la playa un tiempo, porque esa tuberculosis de columna pues no se curaba y tenía unas llagas por toda la columna que le impedían el movimiento, etc. Y falleció en su casa, lo trajeron aquí el 5 de agosto de 1942, falleció aquí en su casa, y siendo pues muy querido en todos esos pueblos, en Torralba del Pinar, en Aldaya y también aquí en Puzol. Y además también porque fue párroco y gran amigo de Vicente Valero, que en paz descanse, y gran amigo de Eduardo Clérigues y de todos los que pasaron por aquí y con los que hizo gran amistad. Muchas gracias.